¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén teniendo una excelente noche. Este es otro video de Siciliano en su taller. La verdad que entre la tarde y noche refrescó bastante. Se siente el frío, está llegando el invierno. Así que bueno, nada. Acá haciendo muchas reparaciones de estufas y por ende también muchas reparaciones eléctricas, porque en varias casas se calefaccionan con electricidad y bueno, por ahí, como digo, comento seguido, las instalaciones no están aptas y bueno, se generan problemas. Les hago el videíto de casi todas las noches, ya me lo tomé como un hábito hacer un videíto para charlar con ustedes. Mis amigos, mis seguidores, mis suscriptores, gente que por ahí intercambia opiniones conmigo acerca de, bueno, cosas técnicas, antigua escuela, herramientas, calidades, distintas experiencias. Eso es lo que me gusta, el intercambio de opiniones y de experiencias, porque a lo mejor lo que a mí no me dio resultado, a otra persona le generó satisfacción al utilizar o viceversa. Así que bueno, nada, ya vamos entrando en tema. En el día de hoy quería contarles que le di otra oportunidad a los destornilladores naranjas de Baco. Bueno, no sé qué está pasando, los conseguí a un precio verdaderamente irrisorio, ya se los voy a mostrar. Son exactamente iguales a los que había adquirido una vez y me dejaron completamente desconformes, solo que estos no son para electricistas. No sé por qué, pero bueno, algo me dice que por ahí la calidad mejoró. Así que bueno, ya se los muestro en principio dentro del blister. Bueno, gente, acá los tenemos. Destornilladores Baco. Estaba agarrando al revés, no se veía la marca. Baco. Ya les comento que están fabricados en China. Cambió mucho lo que es Baco. Lo que me entusiasma es que tienen la anatomía de los antiguos de acetato verde, que bueno, verdaderamente todos recordamos y conservamos alguno que otro, pero bueno, eran inalcanzables, y los que andan dando vuelta siguen siendo completamente inalcanzables, dado que bueno, ahora además de ser una muy buena herramienta, tienen el valor de la antigüedad encima. Así que nada, el que pueda conservar herramientas de esas es verdaderamente afortunado, ya sea en tubos, en llaves, bueno, ni hablar llaves francesas o pico del oro. La pico del oro está cambiando bastante la calidad, eso ya lo hablamos en otro video. Hoy vamos a dedicarnos a estos, vamos a ver de qué se trata, vamos a hacer una toma de contacto con la herramienta y bueno, en videos posteriores les contaré qué resultado me dio. Bueno, gente, acá tenemos uno que es el PH2 por 150, si no me equivoco. No miré la especificación, pero ya a ojito me doy cuenta que es el PH2 por 150, o con el código que viene ahí, que cada vez los códigos de Baco están más largos. Estuve probando antes de retomar el video, dado que bueno, pongo pausa y continúo con la descripción, y intenté colocar un par de tornillos en madera, y bueno, en un largo de 2 pulgadas, créanme que va muy bien. O sea, logré atornillar en pino un tornillo de 2 pulgadas sin previa guía con una agujereadora, ¿no? Obviamente. Bueno, la anatomía del destornillador es bastante cómoda. No tiene, disculpen la suciedad de las manos. Estoy haciendo algunos trabajos de restauración. Entre ellos estoy restaurando las herramientas primitivas, que ya el próximo video posterior a este las voy a mostrar terminadas. Estarán los que
les guste cómo quedó el trabajo, estarán los que me digan que no. Pero bueno, se comunicaron muchas personas en Facebook e Instagram diciéndome, están los fanáticos del óxido, como dije en otro video, que me dicen, Tano, ¿cómo vas a desoxidar esa herramienta que conservó su óxido desde 1950? Sí, bueno, pero si la sigo dejando en ese estado, muy probablemente cuando abra de nuevamente la caja va a ser una bola de óxido, y tampoco me gusta tener una bola de óxido que cuando quiero agarrarla me llame ensucia la mano de movida. Entonces, bueno, la restauración o la conservación o la puesta en valor consistió en básicamente desoxidarlas, tratar de verificar que estén en la medida que corresponde, dado que, bueno, ya todos conocen la historia de esas herramientas, vienen de muy atrás en el tiempo, y bueno, yo ya las conocí viejas. O sea, en videos anteriores, si les interesa por ahí algún nuevo suscriptor, va a estar toda la historia. De todas maneras, cuando haga la presentación de la caja terminada, voy a contar nuevamente la historia. Y nada, bueno, todo eso viene a colación de por qué tengo las manos en este estado. Cosa que no me molesta, pero bueno, por ahí uno está acostumbrado a otra higiene. Después, hoy también estuve poniendo ya estaba en marcha, ya lo había puesto en marcha, ya lo vieron ustedes en marcha, el proyecto X que un suscriptor bautizó, y yo adhiero al Patriota, dado que arrancó un 25 de mayo. Lo estuve haciendo circular, dando un par de vueltas de manzana. Y bueno, ya va a haber video de esos también. Estuve inflándole las ruedas, regulándole los frenos. Nada. Necesito a alguien que me filme mientras doy la vuelta, porque más que poner la cámara a bordo no puedo hacer. Pero bueno, de ese proyecto creo que si lo tendría que hacer nuevamente, lo que le pondría inexorablemente es una cajita de dirección, una suspensión, aunque sea mínima, que proyecté en hacerla con ahora, pero ya creo que lo voy a dejar por terminado así, con un elástico de FIA 600, o sea, no todo el elástico, pero bueno, desarmar el paquete y por ahí utilizar una o dos hojas acorde a ir probando qué presión necesito para darle un poquito de individualidad, aunque sea en el eje trasero, que ya también lo mostré cómo estaba armado. Pero bueno, es lo que hay, es lo que se armó en su momento. También habría que darle un poquito más de rodado adelante, dado que por ahí de altura está bien, pero por ahí le falta un poco de espesor, o sea, que tenga un poco más de pisada el rodado de la rueda en adelante, ¿no? Porque bueno, y una cajita de dirección para que no doble como un karting, pero ya está. Creo que eso va a quedar por ahí lo mejore, por ahí no. O puede que encare otro desde cero, pero no creo. Ya estoy cansado, viejo, con complicaciones y nada. Trabajo y nada. Y tengo la BC 150, que también la presenté, así que bueno, la idea es ir presentando proyectos y terminando esos proyectos. Así que bueno, les agradezco el paréntesis. Por ahí hubiese hecho esta charla al principio del video, pero vieron cómo soy yo. No tengo libretos, me van surgiendo las cosas y las voy volcando y vamos intercambiando opiniones. Y bueno, nada, me encanta el ida y vuelta porque tengo un público respetuoso. Cuando me tiene que criticar algo, me lo critica con altura y desde un fundamento. O sea, no es que tiran comentarios para agraviar o para desacreditar la información o los datos que yo manejo, que verdaderamente son buenos, porque bueno, vivo de esto hace muchos años. Pero bueno, gracias por la altura de mis suscriptores. Bueno, volvemos al destornillador. Tano, no hables más. Destornillador Bahco PH2, largo 150, cómodo. Antes de hacer esta toma de contacto, antes de reanudar el video donde lo corté, intenté y logré atornillar en una madera de pino
un tornillo de 2 pulgadas. Al principio rechinó como todo, le eché un poquito de lubricante porque o se iba a cortar el tornillo y tampoco era cuestión de zafar la punta, o sea que se comportó muy bien. Generalmente no pienso utilizarlo para eso, no le había hecho guía con la agujereadora, así que nada, quizás estos nuevos destornilladores de Bahco, que el mango, ya lo dije antes, pero lo repito, es muy cómodo, no tiene aristas que lastimen o puedan sacar alguna ampolla en un uso prolongado de la herramienta, como ya ha pasado con otros modelos, pero tiene detalles de terminación que por ahí con el celular no se logran ver, pero eso no está a la altura de un destornillador Bahco. Evidentemente algo está pasando con Bahco. Hay unos muchachos que venden unos destornilladores marca Delgado, que yo después voy a hacer un video, que yo ya tengo hace mucho, y es una fabriquita muy pequeña y no de renombre como esta, si bien los destornilladores Delgado son muy conocidos, pero no es Bahco. Esto es Snap On Europa. Y bueno, que tengan estas desprolijidades, por ejemplo, no está a la altura de una herramienta de Bahco. Me fui un poco de por las ramas, pero bueno, el plano sí me convence porque generalmente uno lo usa para, ya hoy en día la cabeza de tornillo plana es para muy pocas cosas, como puede ser poner a punto un carburador, en la electricidad armar algún módulo de toma, apretar algún tornillo, alguna térmica, en plomería se podría utilizar para aflojar algún tornillo de un volante de alguna grifería. O sea, ya no es que hay que atornillar, no sé, como se hacía en una época, alfajías, y necesitábamos tener una muy buena punta, dado que encima los tornillos para madera, habla bien, los tornillos para madera que venían en esa época eran cabeza plana. Y bueno, nada, los destornilladores prometen. Este también tiene esa desprolijidad que después ya es una deformación profesional que tengo, que se la voy a barrenar con el cúter, pero no están a la altura de un destornillador Bahco. Si bien son Bahco todo, pero me llama mucho la atención el precio, la calidad del blister. Pero bueno, estuve verificando, los códigos corresponden, o sea, nada, son destornilladores Bahco, posta, pero bueno, evidentemente han disminuido un poquito la calidad. Los que estamos acostumbrados al acetato verde, ya nos tenemos que ir olvidando de eso. Esto es muy parecido a los de la línea Biasoni, incluso los Biasoni antiguos, los primitivos, cuando recién salieron, que verdaderamente Biasoni ha hecho buenas herramientas. De hecho tengo una pinza tipo Ford de 2 posiciones que supera la Bahco. También está el video de esa pinza, pero los destornilladores Biasoni no me alcanzaron las expectativas que tenía. Yo venía de la pala Biasoni, venía de la pinza Biasoni, venía de la francesa Biasoni. Vino como para pelear contra las primeras marcas, y con los destornilladores en aquel momento se fue abajo. Después estuve viendo en la ferretería industrial que hay unos destornilladores, como quien dice, de nueva línea, que por ahí pueden llegar a dar batalla, y bueno, habría que probarlos también, ¿no? Pero ya lo que cuenta es la primera impresión que uno tiene con la herramienta, y en ese aspecto Biasoni defraudó. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que buscar de cada marca lo que más nos conviene. Qué sé yo, la francesa Irimo a la Bahco Ergo la empata. Yo sé que Irimo es la segunda marca de Bahco, pero bueno, no noto diferencia en cuanto ya sea, no es que la llevo a situaciones extremas a la herramienta. Voy a dejar esto porque lo muevo y lo muevo.
Si bien no la llevo a situaciones extremas, pero por ahí estoy realizando un trabajo de plomería y para tener toda esta información aflojo un vástago con la Irimo y aflojo otro vástago con la Baco. Está bien, dirán, el torque que puede haber en un vástago no es muy representativo, ¿no? Está bien, pero es un ejemplo. Y ahí yo evalúo la toma de contacto con la herramienta, cómo la siento en la mano, cómo se afirma la mordaza al hexágono de la tuerca o del vástago o de lo que esté trabajando, y esa es mi manera de probarlo, ¿no? Por ejemplo, sometiéndolas a la misma tarea en igualdad de condiciones. Y bueno, así llego a la conclusión que Irimo y Baco verdaderamente no tienen mucha diferencia, ¿no? Un poquito más abajo la tienen que mantener para poder seguir diciendo que es la segunda, y obviamente Baco lo que tiene es el nombre. Así que bueno, les mando un saludo, espero que pasen unas buenas noches. Como dije, el próximo video del canal ya va a ser cerrando el proyecto de la restauración de las herramientas primitivas, o primordiales o primarias, o las que tuve cuando empecé. Así que nada, les mando un saludo, gente. Gracias por seguirme, gracias por el apoyo. Nos vemos.